Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. Una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Comienzo yo dándole lectura, después ustedes continúan el verso 15 y así sucesivamente hasta el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco sus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre y su trono. Verso 22, todos. El que tiene oído, oiga lo que dice. Oremos. Padre, queremos pedir de tu bendición en esta tarde. Te suplicamos que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón que está aquí presente. Rogamos en esta tarde que tu poder sea manifestado a través de las vidas de mis hermanos, que tu palabra pueda retarles a tomar decisiones. Y aún asimismo suplicamos por nuestros hermanos que aún vienen en camino, que puedan estar en este lugar para que juntos podamos crecer y sobre todo tomar decisiones y que nuestras vidas sean transformadas por tu bendita palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Recordando el tema ¿somos fríos o caliente? Ese es el tema y estamos viendo la tercera área en la que nosotros necesitamos ser fríos o calientes. Y recordemos un poco del contexto de esta iglesia. Recordemos que era una iglesia que tenía un centro financiero muy importante, una ciudad rica porque tenía una industria textil, porque tenía un centro en el cual medicinal muy importante, donde se trataba sobre todo problemas con los ojos. Pero la Odisea, hermanos, era una ciudad muy opulenta, la más opulenta de todas las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Era la más rica de todas las iglesias que el Señor Jesucristo les había hecho alguna mención. Ahora, si tuviéramos que comparar a esa iglesia, a esa ciudad, a la ciudad de la Odisea, con una ciudad actualmente que fuera rica, podríamos compararla con la ciudad de Nueva York, la ciudad más rica del mundo, donde se concentra todo el dinero del mundo. Es el centro financiero más importante del mundo. Cuando la bolsa de valores en Nueva York cae, muchos países se ven afectados por esta parte. La segunda ciudad más importante en cuanto a riquezas es la ciudad de Tokio. Si la pudiéramos comparar con esas ciudades, vemos que las riquezas se comparan y se centran en una sola ciudad. Y eso era lo que pasaba en la Odisea. Era una ciudad que concentraba la riqueza. Pero también se le conocía por esa industria textil. O sea, ellos tenían una industria muy
que tenía mucha fama. Y también porque ellos eran famosos por la lana negra y la púrpura que ellos utilizaban para tejer alfombras y tejer vestidos muy costosos. Y si lo pudiéramos comparar también lo podríamos comparar con la ciudad de Nueva York, porque es una ciudad en donde esa ciudad está al grito de la moda, donde está lo mejor, los trajes más costosos, la ropa más costosa. En esta ciudad había industria, había dinero. Esta ciudad a la cual el Señor Jesucristo le escribió esta carta, por lo menos, hermanos, se dice que ya tenía aproximadamente 30 años de existencia. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta para esta iglesia, la iglesia tenía por lo menos 30 años de haber existido. Curiosamente, hermanos, las cosas de las cuales ellos más se sentían orgullosos no era de la espiritualidad que había en esta iglesia, no era eso. Ellos se sentían orgullosos de las cosas materiales que ellos tenían: dinero, fama y ese centro de colirio que ellos tenían. Sin embargo, ellos pensaban o suponían equivocadamente, hermanos, que una sola abundancia de los bienes provenía de Dios, que era la bendición de Dios, que todo lo que ellos tenían en cuanto a los recursos provenía de la bendición de Dios. Y la iglesia empezó a descuidar su vida espiritual. Por eso en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes la tercera área donde nosotros debemos definirnos si somos fríos o calientes, o cómo está nuestra vida espiritual, si es fría o es caliente. Y una vida espiritual fría, hermanos, es fácil entender, hermanos, que Jesús deseaba que como iglesia y como hermanos, que seamos fervorosos, que seamos entusiastas, que seamos apasionados, activos, ardientes en nuestra vida espiritual. Eso es lo que el Señor Jesús desea para nosotros. Pero dice ahí el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice la Biblia, ojalá fueses frío o caliente. Dice ahí, pero ¿por qué fríos? ¿Por qué dice ojalá fueses frío? ¿No sería mejor ser tibio que frío? Uno pensaría, debería ser mejor ser tibio, ¿verdad? Pero no es así. El Señor prefería que nosotros como cristianos nos definiéramos si fuéramos fríos o calientes. Los fríos, hermanos, al menos, ¿sabe qué? Son sinceros. El tibio no lo es. El tibio muestra hipocresía. Aquel hermano frío no aparenta. Los fríos, hermanos, tienen más esperanza de cambiar que un tibio. Porque un tibio ya se conformó a su vida. Un tibio ya está relajado y todo lo ve y no pasa nada. Sin embargo, el frío tiene más esperanza de poder cambiar. Los fríos son aquellos, hermanos, que han dejado de leer su Biblia. ¿Cuánto tiempo han dejado de leer su Biblia? Aquellos que ya se han enfriado. Los fríos son aquellos que han decidido irse tras sus deleites y pecados. Los fríos son aquellos que están haciendo lo que el mundo les ofrece. Son aquellos, escúcheme bien, que han dejado su relación con Dios. Se han enfriado porque han dejado su relación con Dios. Si esta iglesia ya tenía por lo menos 30 años, me imagino que comenzaron bien, comenzaron fervientemente, pero al transcurso de los años fueron dejando su relación con Dios. Es claro que los hermanos en la iglesia de la Odisea habían sacado al Señor Jesucristo de sus vidas. Lo habían hecho a un lado.
lo habían sacado de su corazón, lo habían dejado fuera, le habían cerrado las puertas. Cristo había sido desplazado. Cristo había sido relegado y pasado o excluido a un segundo lugar. Por eso ellos se habían conformado tanto a esa tibieza espiritual. Sus prioridades eran muchas, pero Cristo no era su prioridad. Él había pasado a segundo plano. Cristo había pasado a segundo término, porque sus hermanos y los hermanos habían puesto las cosas materiales antes que Cristo. Dice Apocalipsis 3:20, vamos ahí, versículo 20, Apocalipsis 3:20, y me ayudan a leerlo, hermanos, por favor, todos juntos. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice, hermanos? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estaba tocando a la puerta de la iglesia en la Odisea y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En estos tiempos había 3 tiempos de comida, pero la comida de la tarde era donde aquellos ya no regresaban a sus casas, donde las personas habían dejado de trabajar y pasaban mucho más tiempo en esas comidas. Tenían una relación más estrecha. Lo que Cristo estaba diciendo en este verso es que lo habían dejado fuera y Él estaba tocando porque Él quería tener esa relación personal con ellos. Se habían enfriado tanto que Él quería que estuvieran con Él. Él estaba tocando a la puerta. Dice, y si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Haciendo referencia a la cena, es que esas comidas duraban mucho tiempo y pasaban mucho tiempo juntos. Y lo que Cristo estaba diciendo en esto era que quería cenar con él para que estuvieran muchísimo tiempo en esa relación, en esa comunión. Pero lamentablemente lo habían dejado fuera de su vida. Algo similar pasó en la iglesia en Éfeso. Habían dejado su relación con Dios, habían dejado su primer amor, se habían enfocado en trabajar, en hacer obras para el Señor, pero habían dejado ese primer amor, habían dejado esa relación. Vayamos allá a Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4 dice la Biblia, pero tengo que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían dejado su relación con Dios. Ese amor por Él se había enfriado. Y lo mismo puede sucedernos a cada uno de nosotros. Podemos comenzar bien, pero por la cantidad de actividades, porque tal vez nos está yendo bien económicamente, porque tal vez nos está yendo bien en todas las áreas y empezamos a conformarnos y empezamos a caer en esa tibieza hasta llegar al punto de enfriarnos. Para la iglesia en la Odisea, las cosas materiales siempre fueron más importantes que su relación con Dios. Eran mucho más importantes para ellos que tener una comunión personal con el Señor y una vida espiritual plena. Ellos no le daban importancia a eso. Eso no era importante para esta iglesia. Lo más importante eran las cosas materiales. Verso 17, 3:17. Vea lo que decía la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Se habían conformado tanto que decían, no necesitamos nada, tenemos lo suficiente. Pero sigue diciendo el verso, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Sí tenían cosas materiales, sí, pero lo más importante en cuanto a su vida espiritual no se veía reflejado. Eran desventurados y miserables. Eran pobres y ciegos espirituales. El enfriamiento, hermanos, comienza cuando nuestra relación con Dios comienza a disminuir. Comienza el cristiano a alejarse del Señor, el cual no se ve reflejado de una manera inmediata, sino que es gradual. Poco a poco se va alejando del Señor. Tanto que la persona nunca se da cuenta que ya está lejos de la presencia de Dios. Pero la Biblia nos da una respuesta para esto. Nos dice ahí, volvamos ahí a Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Algo que necesitamos hacer para no caer en ese enfriamiento espiritual, hermanos, es recordar dónde hemos caído, en dónde nos encontramos, cómo está nuestra vida espiritual. Es una vida espiritual tibia que conforme va pasando el tiempo se va a ir enfriando, o es una vida espiritual ardiente como el Señor quisiera que tuviéramos. Pero dice la Biblia, si es fría o es tibia, dice, por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Lo que la Biblia nos está diciendo, en otras palabras, es que ponte a pensar, ¿dónde fallaste? ¿En dónde te equivocaste? ¿En dónde dejaste hacer esas primeras cosas? ¿En dónde dejaste de tener tu tiempo íntimo conmigo? ¿En dónde dejaste de orar? ¿En dónde dejaste de leer? ¿En dónde dejaste de pensar en mí? Y arrepiéntete. Y vuelve a actuar como al principio. Vuelve a hacerlo como al principio. Esto nos hace pensar que debemos regresar al punto en donde teníamos ese celo, ese fervor por el Señor cuando tuvimos nuestro primer encuentro con Él. El Señor desea que comencemos a arder, que comencemos a ser avivados. Pero también dice, ojalá fueses frío o caliente. El Señor Jesucristo no solamente, Él desea más bien que nuestra vida espiritual sea una vida ardiente, ferviente. Cristo expresa esas palabras y su deseo para los hermanos en la Odisea, diciendo, ojalá fuese frío o caliente. Jesús deseaba que la vida espiritual de ellos fuera una vida apasionada, una vida ardiente, una vida que llegara al punto de ebullición en donde ellos se consumieran por estar en la presencia de Dios. Si los hermanos hubieran tenido esa vida espiritual tan hirviente, ferviente y lleno de pasión, lleno de celo y un fervor espiritual, eso se hubiera notado en la ciudad. Los demás lo hubieran notado. Una vida espiritual ardiente siempre mostrará ese fervor y esa pasión en la obra del Señor. Tendrá pasión por leer su palabra, por pasar tiempo con Él. Pero no solamente eso. Cuando una vida espiritual es ardiente y ferviente, quitará el orgullo de su vida. No permitirá que el orgullo llegue a su vida. Porque esta iglesia era orgullosa. Decía, yo no tengo necesidad de nada. Buscará siempre estar más cerca de Dios. Nunca le va a cerrar las puertas. El Señor Jesús nunca estará tocando a la puerta porque las puertas estarán abiertas. Pasará más tiempo en comunión con el Señor. Cuando uno tiene una vida espiritual ardiente de esa manera, pasará más tiempo, tendrá esa comunión, esa relación personal, leerá más su palabra, tratará de vivir en santidad.
Pero la iglesia en la Odisea se había conformado tanto que permitió que llegara esa tibieza. Jesús desea y quiere de nosotros que seamos calientes en nuestra vida espiritual. Pero lamentablemente no fueron ni fríos ni calientes, sino que cayeron en una tibieza espiritual. Lamentablemente esa iglesia quedó en esa tibieza espiritual y se mostró en las siguientes características. Hubo desánimo cuando hay tibieza. Viene el desánimo, viene el desaliento, ya no hay ánimo para ir a la iglesia, ya no hay ánimo para servir en el ministerio, ya no hay ánimo para leer la Biblia, ya no hay ánimo para tener un tiempo devocional con el Señor, ya no hay ánimo para hacer nada. Cuando empezamos a caer en esa tibieza. Algo similar le pasó al pueblo de Israel. Vaya conmigo allá a Números 21. Números 21. Números 21. Números 21, versículo 4 y 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Números 21, verso 4 y verso 5. ¿Qué dice? Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para demorarnos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dice la Biblia, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una de las características de la tibieza es el desánimo y el desaliento. Cuando el pueblo se desanimó, empezó a hablar en contra de Dios, empezó a hablar en contra del liderazgo, ya no estaba de acuerdo. Y sigue diciendo el verso: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Comenzaron a quejarse. Cuando nuestra vida espiritual cae en esa tibieza, empieza a haber desánimo y empezamos a quejarnos. Cuando la tibieza llega a nuestras vidas y no nos damos cuenta, caemos en el conformismo, algo que le pasó a esta ciudad. Caemos en ese conformismo espiritual. ¿Y sabe qué? Empiezan a vivir los cristianos de victorias pasadas, de grandes cosas que hicieron en el pasado. Empiezan a quedarse en esas victorias que el Señor les dio y ya no quieren seguir avanzando. Segundo de Samuel 11:1. Segundo de Samuel 11:1. ¿Qué dice, hermanos? ¿Todos juntos? Segundo de Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es interesante que cuando llegó el tiempo de donde salían los reyes a la guerra, David se quedó. Estaba conforme. Sabía que si enviaba a Joab iba a obtener victoria. Se conformó. Él tenía que haber ido a la guerra. Sin embargo, él dijo, no, que vaya Joab. Puede vencerlos. Conformismo. Lo mismo pasa en la iglesia y con los hermanos. Cuando viene la tibieza empezamos a conformarnos. Y ya no queremos luchar. Así estoy bien.
¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué ir a la guerra? Pero lamentablemente vemos que David pecó por tomar esa decisión, por no haber ido a la guerra cuando él tenía que haber ido a esa guerra y no lo hizo. Pecó. La tibieza espiritual también se ve reflejada cuando empezamos a buscar cosas del mundo y no las cosas de Dios. En nuestra vida tenemos otras prioridades. ¿Qué prioridades tiene en su vida? Tal vez su trabajo. No digo que no sea importante, pero le da más prioridad. ¿Qué me dice de sus hobbies? ¿Qué me dice de las redes sociales? Y cosas que el mundo le ofrece, pero hace a un lado las cosas de Dios. A Dios no le da la importancia. Ya tiene otras cosas más importantes que ir a la iglesia, que trabajar en su ministerio, que tener esa comunión con el Señor. Y están enfocados en otras cosas, menos en Dios. Jeremías 2:13. Cuando no le damos la prioridad a Dios. Jeremías 2:13. ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos. 1, 2, 3. Males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejaron a Dios, dejamos las cosas de Dios por darle prioridad a nuestras cosas. Y sigue diciendo el verso, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La tibieza se ve reflejado cuando no le damos el primer lugar a Dios. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos o por qué permitimos que esa tibieza llegue a nuestra vida? ¿Sabe por qué? Por el orgullo. Volvamos a Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Vemos ahí que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sobre todo la parte donde dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La tibieza viene por el orgullo, por creernos autosuficientes, porque al ser autosuficientes no necesitamos la ayuda de nadie ni la de Dios. Y eso fue lo que esta iglesia hizo. Por eso dejaron fuera a Cristo, dejaron fuera al Señor. En sus 4 paredes Cristo Jesús ya no estaba. Lo habían dejado, lo habían excluido, le habían cerrado las puertas. Porque ellos decían, no tengo necesidad de nada. Y lo mismo puede sucedernos a nosotros. El orgullo puede llegar a nuestras vidas y decir, es que yo no necesito de Dios. Todo lo que yo tengo, todas mis posesiones, todas mis riquezas, todo lo que yo tengo es porque yo lo he ganado por mi propia mano. O decir como Nabucodonosor, yo edifiqué a la gran Babilonia. Orgullo, autosuficiencia. Y también podemos ser orgullosos en nuestra vida espiritual y decir, yo ya tengo mucho conocimiento de Dios. Yo he sido cristiano por tantos años. A mí ya no se me puede enseñar nada nuevo. Eso habla de orgullo. Usted ha conocido a esos cristianos que dicen, no, es que eso ya lo escuché. Es que voy a hablar de esto. Es que ya me van a enseñar de esto. Esto ya me lo sé.
Y por eso tienen una vida espiritual tibia, porque no permiten que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas, no permiten que el Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones. Ellos han decidido ser orgullosos. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos definirnos. Dice Cristo Jesús: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que el Señor Jesús desea es que nos definamos. Si vamos a ser calientes, pero que no seamos tibios, que no permitamos que la tibieza llegue a nuestras vidas. Y si estamos batallando con la tibieza, el Señor Jesús nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Si estamos llevando una vida tibia o una vida fría, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar al Señor. Y dice el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando a que reconsideremos cómo está nuestra vida espiritual. Él está tocando. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación, de una comunión personal con él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a seguir igual? ¿Va a permitir que la tibieza, la frialdad sigan reinando en su vida? ¿Va a permitir que esa tibieza haga estragos con su vida espiritual y el Señor Jesucristo le tenga que reprender y decir: yo reprendo y castigo a todos los que amo? Sé pues celoso. Arrepiéntete. El Señor desea de nosotros arrepentimiento sincero y genuino. Vamos a ponernos en pie.